En primer lugar, planteamos realizar un dispositivo de intervención en una situación de crisis que estamos viviendo debido a la pandemia. Por eso es importante para esta intervención tener en cuenta un contexto específico para realizarlo y haciendo un recorte el cual nos va a permitir abordar de una manera inmediata la situación. Vamos a ubicarnos particularmente en el barrio Mujica, específicamente en las villas 31 y la villa 1, 11, 14, que pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuentan con aproximadamente 45.000 habitantes en situación de vulnerabilidad y hacinamiento. Teniendo en cuenta esta situación de pandemia y por consecuente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, es importante saber que muchas de las personas que viven en estas zonas viven, sobreviven y se alimentan del poder trabajar día a día. Es por eso que pensamos una intervención para este tipo de población que no tiene recursos ni acceso para poder alimentarse, ni ellos ni sus familias. Y teniendo en cuenta aquellas personas que son de riesgo por comorbilidad. Es por eso que nosotros nos planteamos de esta manera cómo o a través de qué dispositivo poder ayudar, ya que todo el tiempo estamos viendo noticias en donde, por ejemplo, los comedores comunitarios son sumamente importantes y sumamente necesarios en estas zonas. Es por ello que la demanda en esta situación de pandemia se ha duplicado y se ha triplicado en cuestión de días. A pesar de que ningún estudio realizado sugiere que el COVID se transmite a través de los alimentos, es muy importante resguardar la salud de las personas que trabajan en estos comedores comunitarios, tanto como los cocineros, como los que limpian. Es muy importante la desinfección y la higiene en estos lugares. Por eso es necesario también trabajar desde la prevención, por lo que creemos necesario trabajar en red con otros profesionales que puedan brindarnos algún tipo de asesoramiento, tanto como médicos, nutricionistas, entre otros. Y desde nuestro rol como futuras técnicas en niñez, adolescencia y familia, es que nos planteamos apoyar a una persona, a una familia o grupo habitacional que se encuentre experimentando una ruptura vital de urgencia. Nos vamos a ubicar en la planificación y gestión del protocolo que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, en la elaboración de este dispositivo logramos fijar objetivos tanto general como específicos. En cuanto al objetivo general, es realizar un dispositivo de intervención para poder brindar ayuda a los comedores comunitarios y poder generar los recursos necesarios pertinentes al sector de la Villa 31 y la Villa 1, 11, 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a los objetivos específicos, es realizar un listado para poder identificar dentro del grupo familiar cuántas personas conviven en el hogar, cuántas personas son de riesgo por comorbilidad, si cuentan con alguien que pueda asistir a los comedores para la entrega de vianda o alimentos, identificar a posibles personas que requieran una alimentación especial a causa de algún problema de salud y gestionar el pedido de alimentos saludables acorde a sus necesidades. Bueno, pensando en la situación de crisis, creemos que es importante trabajar los aspectos determinados de salud, enfermedad de las personas habitantes de estas villas mencionadas, tomando como eje responder a la demanda de alimentos de la población más vulnerable, centrándonos específicamente en las personas diabéticas, celíacas, hipertensas o de bajo peso, entre otras, en donde la participación, la promoción de la comunidad y el fortalecimiento de las redes comunitarias y la inclusión van a ser elementos claves para poder brindar mejor beneficios a la población involucrada en este proceso. También consideramos importante que para que este dispositivo se lleve a cabo, realizar una serie de estrategias
y ellas son estrategias de supervivencia para poder resolver aquellas necesidades alimentarias ante el aislamiento obligatorio, realizar un trabajo interdisciplinario con el equipo de salud para resolver las situaciones que se han visto interrumpidas por las restricciones en la atención a causa, bueno, de la pandemia, a realizar un mapeo de los recursos que se activan desde distintos ámbitos, como el ámbito estatal, el de la sociedad civil, como las comisiones vecinales, y el del ámbito privado para la obtención y el aprovisionamiento de alimentos, articular el trabajo con los familiares y con la comunidad barrial, en aquellos casos que requieran una atención especial, generando recursos tales como teléfonos o medios virtuales para tener un contacto más estrecho con aquellas personas que son de riesgo. La intervención y la interacción en situaciones graves, lo que significa generar un informe con un aval institucional para que permita una rápida salida a aquellas situaciones de crisis que son extremas, derivadas de la falta de alimento o de la falta de medicación de personas que estén en tratamiento y que se le dificulte la obtención de los mismos. Esto supone contar con medios de contacto directo, de líneas de emergencia específicas, el fortalecimiento de las redes comunitarias a través del contacto con los referentes de los comedores, de las comisiones vecinales, del grupo de mujeres para poder gestionar los recursos y poder brindar asesoramiento, realizar un seguimiento y un acompañamiento en la continuidad, ¿no?, de la implementación de esta intervención, promover espacios de debate y de acuerdos interdisciplinarios con el equipo de salud, con el equipo en el cual formamos parte y con la comunidad civil, poseer un protocolo de intervención para unificar criterios y poder desarrollar instrumentos eficaces ante esta situación de pandemia. Bueno, esto es importante para poder dar respuestas más eficaces y oportunas desde un abordaje más integral. La capacitación del personal que va a trabajar ante esta situación y habilitar una línea gratuita de telefónica con el objetivo de poder brindar asesoramiento, contención e información en aquellos casos en los que se estén vulnerando sus derechos. Bien, en cuanto a la información y ante esta emergencia sanitaria que estamos transcurriendo, vemos importante capacitar en las medidas de seguridad al personal de atención de comedores comunitarios. Y bueno, poder asegurar que el protocolo de prevención y de atención cuente con una estrategia de comunicación dirigida a los vecinos y vecinas, brindando información actualizada y con un lenguaje claro y adecuado para cada uno de ellos. Esto realizado a través de los medios de comunicación, ya sea WhatsApp, llamadas telefónicas, las radios comunitarias, las redes sociales, etc. Y además poner a disposición toda la información pública respecto a las medidas ante el COVID-19. Por ejemplo, bueno, las personas que forman parte de los grupos de riesgo, quiénes son, las camas disponibles para los centros de adultos mayores, los casos confirmados y sospechosos, bueno, toda la información pública actualizada. En cuanto a los cuidados e higiene, es fundamental tener en cuenta que cada persona que esté involucrada en las tareas que se realizan allá ahí en las cocinas y en los comedores, debe conocer la sintomatología de la enfermedad para poder realizar la tarea de la mejor manera posible. Y además, tener en cuenta que las personas encuadradas como de riesgo no pueden asistir a las cocinas y comedores, ya sea niños, ya sea personas mayores de 60 años, personas con problemas de salud o patologías previas. Y para ello es importante una serie de cosas que vamos a detallar. Primero, garantizar las condiciones y los recursos de trabajo y el equipo de protección para quienes trabajan en las cocinas y en los comedores comunitarios.
También que todas las personas involucradas en la elaboración de los alimentos deben estar sanos, no pueden presentar ningún síntoma, ningún tipo de síntoma, y sería de gran importancia que antes de ingresar a las instalaciones se les controle su temperatura corporal. Deben utilizar vestimenta limpia y exclusiva para la elaboración de las viandas y las comidas, y para esto se debe utilizar una cofia, una máscara facial transparente o barbijo durante todo el proceso de elaboración de los alimentos. Y en el caso de no contar con estos elementos, bueno, se debe utilizar algo que cubra su boca, el pelo y la ropa. Deberán lavarse las manos con agua y con jabón, como decíamos, durante todo el proceso, antes, durante y después de las tareas de elaboración y de entrega de los alimentos. Y secarse las manos con toallas de papel descartables. Se recomienda que este instructivo de higiene, de desinfección, de limpieza, sea exhibido frente a los lugares, bueno, destinados para tal fin, y siempre que sea posible reiterar los cuidados de higiene personal con el fin de prevenir contagios. Asegurar también que todos los espacios comunitarios y comedores del barrio cuenten con la provisión del equipamiento de higiene, de desinfección, ya sea barbijos, jabón, agua, alcohol, lavandina, desinfectantes, todo esto para cumplir con las medidas de bioseguridad e higiene recomendadas para la prevención del COVID-19. Todas estas cosas, todos estos ítems que acabamos de indicar, están especificadas en los anexos 2 y 3. Bueno, además, al presente trabajo del que estamos hablando, le agregamos las consideraciones que hay que tener en cuenta para los comedores y para la entrega de viandas. Y bueno, sabemos que aunque se sugiere evitar el amontonamiento de gente en lugares físicos, digamos que sobre todo lugares que estén cerrados, también entendemos y sabemos todos que hay una necesidad que impera y que básicamente es la de alimentarse. Entonces a eso también se le suma que hay una necesidad, a veces también en muchos casos, de utilizar el espacio físico que tiene el comedor o los comedores, porque esta gente, la mayoría, vive en situación de hacinamiento, sin agua en muchos sectores, incluso con muy pocos y bajos recursos. Por todo esto es que es importante tener en cuenta los recaudos a la hora y los cuidados a la hora de trabajar con los alimentos que van a repartir en los comedores. En los anexos que nombró Vico, desarrollamos una serie de ítems o de recomendaciones que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, el lavado de pisos, que es re importante, y de superficies, que primero se debe lavar con agua y detergente, para luego poder hacer una desinfección con lavandina y agua. Esto es importantísimo en cuanto a la limpieza de pisos, el baño y la cocina, que son los lugares donde más generalmente se puede llegar a contagiar el virus. También es importante la limpieza correcta de las manos a la hora de trabajar con los alimentos y a la hora de entregar los alimentos, y de los objetos que más utilizan con frecuencia, que por ejemplo pueden ser los utensilios, los picaportes, las puertas, todo lo que es superficie, digamos, de contacto. Y bueno, también en el otro anexo, lo que nombramos, en el anexo 3, son las acciones a desarrollar si hay sospecha de que alguien tiene o presenta síntomas compatibles con coronavirus. Entonces, bueno, da una serie de recomendaciones, y como decía Vico, es re importante tener en cuenta cuáles son los síntomas y tenerlos claros, como por ejemplo esto de la fiebre, que es mayor a 37,5, tos, dolor de garganta, de cuerpo, bueno, se fueron sumando otra serie de síntomas que son varios. Para eso, en el caso de tener sospecha de que alguien tenga el virus o de que alguien tenga síntomas, es importantísimo aislar a la persona en un lugar, en lo posible que esté ventilado, para que el virus no quede encerrado, evitar el contacto con los trabajadores y con las demás personas que estén acudiendo en ese momento al comedor, también identificar los contactos más cercanos o más estrechos a esa persona,
o con quienes estuvo en contacto las últimas horas, últimos días, y la desinfección y ventilación total del lugar, que es súper importante. Entre varias series de ítems que también, bueno, están especificadas en los anexos. Después, finalmente, para terminar el trabajo, quisimos hacer una especie de conclusión en que llegamos a un acuerdo de decir que este protocolo que intentamos realizar es un protocolo de intervención que intenta ser flexible y maleable para que pueda adaptarse a la realidad que hoy nos toca vivir como sociedad, y que también sabemos que es difícil imponer de alguna manera una manera de trabajar en las villas 31 y la 1, 11, 14, sabiendo la situación en la que vive la gente, y sobre todo en esta situación de crisis que también empeoró toda la situación económica, y nada, que todo esto que nosotros intentamos hacer es para poder, digamos, sostener el trabajo de esos comedores que son tan importantes en este momento de crisis para todo el país.